Vivió en la extrema pobreza y apenas empezó a brillar por el mundo se compró un Bugatti. Y no es el Alfa. Fue un hombre que lo consiguió épicamente hace casi 100 años. Es el primer latinoamericano en convertirse campeón mundial de boxeo en la historia. Es decir, que fue el hombre que le abrió el camino a los demás peleadores latinoamericanos que querían conseguir el éxito en el boxeo. Fue un boxeador que vivió en la primera mitad del siglo XX, pero con un estilo de vida como si estuviera en el siglo XXI. Fue un hombre que rompió todo estereotipo, hizo más de 160 peleas y en una de ellas por poco el público termina linchándolo. Lastimosamente, después de una carrera brillante, el dinero lo tiró por un precipicio, teniendo un final muy triste, en una edad muy corta y con los desgastes que le dejó una vida loca. Para algunos él es un desconocido, pero para quienes saben de la historia del boxeo, él es una leyenda. Así que bienvenidos a la historia de Panama Al Brown. Bantamweight champion of the world, Al Brown. Ladies and gentlemen, I am very glad to be in London at last. I hope it will not be my last appearance. So therefore, I will do my best so that you will come to see me fight. Ladies and gentlemen, Brown! The verdict is Brown. Alfonso Teófilo Brown nació el 5 de julio de 1902 en Panamá, Colombia, solo un año antes de que Panamá se independizara de Colombia. En 1903, el país canalero tomó un rumbo aparte y se convirtió en una república. Para esos momentos, crecía el pequeño Alfonso Teófilo Brown, quien poco tiempo más tarde perdería a su padre y a su madre, y el boxeo se convirtió en el único panorama que tenía frente a él. Cuando tenía 20 años en 1922, hizo su primera pelea como profesional frente a José Moreno, y así empezaría su brillante carrera. Empezó peleando en Colón, Panamá, y no pasaron muchas peleas para que ya se fuera a los Estados Unidos a pelear. Su primer encuentro en los Estados Unidos fue la 9ª pelea frente a Johnny Breslin, ganando esa pelea por puntos. Para esos momentos empezó a ser llamado Panama Al Brown. El peleador panameño hacía que alguien conociera que existía un pequeño país llamado Panamá. Apenas llevaba unos 20 años de conformado Panamá como país y ya había un representante por el mundo que le decía a los demás que existía un país en medio del Atlántico y el Pacífico. Cuando tenía 7 años de carrera profesional, ya tenía 69 peleas, en donde solamente había perdido en 7 oportunidades. Para esos momentos de su carrera deportiva, ya había tenido la oportunidad de ir a París. Cuando llegó a la ciudad, donde la Torre Eiffel es la protagonista, se enamoró de la capital francesa. Para 1928 ya se había convertido en campeón nacional de boxeo de la categoría gallo y tenía un récord amplio que lo acercaba a pelear por un título mundial. Para 1929 ya había hecho una gran cantidad de peleas en Europa, estaba rompiendo los estereotipos, un hombre negro en Europa, peleando y ganando mucho dinero, ya era prácticamente una revolución. En ese año de 1929 peleó contra Gustave Humeri, esto en el Circo de París, una de las peleas más cortas de la historia, pues había acordado con su rival no golpear los puños antes de la pelea, así que Humeri no sabía que Panamá iba a empezar con todo la pelea, así que inmediatamente golpeó el rostro de su rival. En total la pelea demoró 15 segundos para que Humeri quedara en el suelo, noqueado y con la mandíbula rota, una de las peleas más cortas de la historia. El 18 de junio de 1929 se convirtió en el primer campeón mundial latinoamericano, venciendo a su rival Gregorio Vidal en una pelea realizada en los Estados Unidos. Así se convirtió en un ídolo no solamente de Panamá, sino de todos los hispanoparlantes.
Panama All Brown era ya una celebridad instantánea en toda Latinoamérica. La revista The Ring hablaba de sus hazañas, y no solamente en los tiempos en los que él brillaba, sino muchos años después, lo que lo llevó a tener el mérito como ser uno de los mejores peso gallo de la historia. Su técnica para pelear, sus largos brazos, noqueaban a cualquier rival que le diera la oportunidad. Panama All Brown detuvo su título en 9 oportunidades y tuvo innumerables peleas que no eran por el título mundial, pero que le generaban de todas formas ingresos que lo llevaron a conseguir cosas locas, como de llegar a París y con todo el dinero en efectivo comprar 6 caballos, una casa gigante en París y un Bugatti que para la época ya era un lujo. S'achète une nouvelle Bugatti. Las noches de fiesta, los sitios donde existía el cabaret y las fiestas gay atraparon el corazón de Panama All Brown. Hasta se le conoce que tuvo una relación con un intelectual francés, relación que duró muchos años. Por eso les decía en un principio del video que aunque estaba viviendo la época de los años 30, en el siglo XX, vivía cosas como si fuera del siglo XXI. Grenat, manche jaune et toque jaune. Quel est votre jockey? Voilà, jockey Bernard. O peut-être moi-même. Uno de los motivos por los cuales le gustó mucho París era que podía andar de cabaret en cabaret. Los cabarets no solamente era un sitio que él frecuentaba para él divertirse, sino que también ganaba dinero, pues él participaba bailando en los cabarets. Y no solo bailando, sino también cantando, pues él no solamente era boxeador, sino que prácticamente era un artista. Después de haber hecho 135 peleas para el año de 1934, en el mismo París, el 17 de mayo de ese año, pelearía contra Gustavo Jumeri. Ese día la pelea estaba pactada para 10 rounds, pero el pleito se terminó en el round número 6. Pero lo peor empezaría en ese momento, ya que los aficionados estaban en desacuerdo y se formó un motín. Los asistentes a la pelea destruyeron el ring, dañaron todo lo que había que dañar y no contentos con esto, por poco le quitan la vida a Panama All Brown. No se saben muchos detalles, pero el panameño se salvó de perder la vida por linchamiento en esa ocasión. Hello, good morning, Al. Oh, bonjour. En 1935, que perdió el título mundial contra Baltasar Salchili, decidió retirarse del boxeo y se fue a trabajar a un cabaret. En la vida nocturna conoció las drogas y se entregó completamente a esto. Afortunadamente, la pareja sentimental que tenía en esos momentos lo convenció de que se desintoxicara y recibió tratamiento en un hospital. Una vez desintoxicado de la droga, volvió a empezar su carrera deportiva, peleando por 13 años más. Para esos momentos, no solamente los problemas con la droga y su gusto por la vida nocturna había bajado el nivel del deportista, sino también una sífilis que había contraído, que no se sabe para esos tiempos cómo pudieron controlarla o hasta qué punto se pudo haber superado la infección. Je suis pas incourant. Parce que quand même, je m'entraîne tous les matins ici après que je monte cheval. Panama Brown vio que la situación y la Segunda Guerra Mundial estaba complicándose en Francia y decidió viajar a los Estados Unidos. Mientras tanto, también empezó a hacer peleas en Panamá nuevamente y en Nueva York, pero ya no era en el mismo esplendor que antes. El primer campeón latinoamericano de boxeo estaba en su ocaso. La última pelea como profesional la hizo el 4 de diciembre de 1943 en Ciudad de Colón, Panamá, ganando esa pelea. Era el encuentro número 163 de su récord y de ellas había ganado 131 a 59 por la vía del knockout. Panama All Brown se mete en el selecto grupo de hombres con más de 50 knockouts en su carrera como profesional. Peleó en la categoría peso mosca, peso gallo y peso pluma. Para 1951, Panama All Brown estaba ya viviendo en Nueva York y no tenía nadie alrededor de él. Un día iba caminando por una calle de Nueva York y se desmayó. Lo levantaron pensando que era simplemente que andaba borracho, pero tristemente, Panama All Brown tenía tuberculosis. Pocos días después, con solo 48 años de edad, el primer campeón latinoamericano de boxeo moriría de esta enfermedad. Sin saber lo que justo en ese momento que él fallecía, en Francia, el país donde él quería pasar el resto de su vida, estaban recogiendo dinero en una campaña para llevárselo a vivir nuevamente a París.
el hombre que le había mostrado al mundo que existía un país nuevo que se llamaba Panamá, el primer campeón mundial latinoamericano de boxeo y uno de los primeros boxeadores que se convirtieron en ricos viniendo de la miseria, dejaba una gran historia que más de 100 años después tenemos que recordar. Si te gustó esta historia, suscríbete y nos vemos en el siguiente video, si Dios nos presta la vida. Bye.